Más abundantes, que nos da margen incluso un escenario de presión depreciatoria para poder aplicar políticas monetarias expansivas si fuera necesario. Adicionalmente, hay que señalar que hemos sido los pocos países que han ahorrado en los momentos de precios de commodities altos. El año pasado tuvimos un superávit fiscal de 0,8%, el único país en la región con superávit fiscal, y los pocos emergentes que lo tuvieron. Corea tuvo incluso un superávit mayor, y después casi son países exportadores de petróleo, como Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita. Lo oportuno de este reporte es que el escenario mundial ha cambiado. Ciertamente tenemos vientos menos favorables que en el pasado, y ese escenario cambiante reclama nuevas políticas. Nuevas políticas, pero creo que también abre oportunidades. Oportunidades para vender reformas que tal vez en un momento de crecimiento se te va a posponer, presidente, por la cosa también. Estoy seguro que la presentación de Alejandro, y no me extiendo porque no va a tomar parte de su presentación, va a ser bastante útil y valiosa para todos ustedes. Muchas gracias. Alejandro. Ok. ¿Ya está? Ok. Muy buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al gobernador Velarde y al Banco Central de la Reserva del Perú por nuevamente ser el anfitrión para nuestra presentación de las perspectivas económicas regionales, que como dijo Julio, hacemos una vez por año. Y realmente de nuevo agradecer al Perú, al Banco Central, por la hospitalidad que siempre hemos encontrado aquí, tanto para nuestras presentaciones de nuestros reportes, como para el trabajo que los equipos del Fondo Monetario realizan año con año en el Perú. Sin más, quisiera empezar la presentación. Básicamente, ¿cuáles son los grandes temas que toca el estudio? Como mencionaba el gobernador Velarde, pues básicamente el tema central en la región hoy en día es el crecimiento económico. El crecimiento económico después de un periodo prolongado de un elevado crecimiento desde la perspectiva histórica ha presentado una desaceleración importante. Y básicamente para el año 2014 estamos esperando que América Latina crezca a una tasa de 2.5%, que es la menor de los últimos 11 años, si uno toma en cuenta, quitando el año 2009 como consecuencia de la crisis financiera internacional, y esto viene de la mano de una desaceleración muy importante de la inversión, que también es un tema en donde la región se tiene que enfocar de forma muy importante. ¿Qué está pasando en el mundo? En el mundo, por un lado, estamos viendo la recuperación de las economías avanzadas y por otro lado estamos viendo las economías emergentes en un proceso de crecimiento continuo, pero ya un dinamismo menor al que habíamos visto anteriormente. Bajando a la región, como se mencionaba en la introducción, se ve América Latina enfrentando en los próximos años precios de las materias primas todavía elevados, pero ya no crecientes y muy probablemente con ciertos descensos, economías que han alcanzado niveles de producción cercanas al potencial y por lo tanto una necesidad importante de avanzar en la agenda de reforma estructural en los próximos años. Por otro lado, tal vez las economías más vinculadas a Estados Unidos se van a ver beneficiadas por la recuperación que se está anticipando que se dé en América del Norte, y obviamente la región como un todo va a tener que manejar, y ya hemos visto, digamos, los márgenes con los que cuenta la mayoría de los países de la región y cómo los han venido utilizando para hacerle frente a un escenario de mayores tasas de interés internacionales de largo plazo a raíz del periodo de normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Hay que distinguir dos cosas muy importantes. De aquí hasta el año 2019, digamos, vamos a vivir un periodo de incremento en las tasas de interés en los diferentes plazos, ¿no? La parte más corta de la curva, los analistas anticipan que tal vez la Reserva Federal empiece su proceso de aumento de las tasas de interés de la tasa de fondos federales
a partir del verano del 2015, pero obviamente a raíz de los anuncios de la reducción de los estímulos cuantitativos y ante la expectativa de estos aumentos de tasa en el futuro, las tasas de interés a plazos de 5, 10, 20, 30 años ya han venido aumentando, ya han venido mostrando cierta volatilidad y esto va a seguir ocurriendo en los próximos años. Sin embargo, es importante destacar que el escenario para los próximos 4 años es un escenario todavía de tasas reales históricamente bajas, lo cual, aunque tengamos aumento en estas tasas, sigue siendo una oportunidad para la región para financiar proyectos productivos de largo plazo, infraestructura, energía, etcétera. Segundo, probablemente los episodios de volatilidad persistan. ¿Por qué? Porque hay una incertidumbre todavía grande sobre la senda de recuperación de la economía de Estados Unidos y las implicaciones de esa senda sobre las expectativas de inflación futura y la necesidad de la velocidad a la cual la normalización de la política monetaria en Estados Unidos debe de ocurrir. Entonces, esto es un poco los grandes temas que estamos viendo para la región y en la presentación lo que querría cubrir son rápidamente el contexto mundial y las perspectivas para América Latina y luego tocar 5 temas que creemos que son claves para la región en el próximo año y terminar con ciertas implicaciones de política para moverme rápidamente a las preguntas y cuestionamientos que pueda tener el público. Como mencioné, podemos ver un poco desde una perspectiva de mediano plazo cómo se ve la recuperación de las economías avanzadas. Estados Unidos ya por encima del nivel de producción que tenía previo a la crisis y con una aceleración del crecimiento para el año 2014. Estamos esperando que el crecimiento en 2014 sea de 2.8%, casi un punto por ciento superior al que vimos en 2013, principalmente porque la política fiscal ya no va a estar siendo tan contraccionista como fue el año pasado. Los datos del primer trimestre en Estados Unidos fueron más débiles de lo que se anticipaba por 2 razones. Una, por la cuestión climatológica, un invierno tremendamente fuerte en Estados Unidos. Y segundo, porque el cierre del 2013 fue un cierre bastante fuerte que estuvo también determinado en cierta medida por una acumulación de inventarios importante. Dada esta acumulación de inventarios, las empresas disminuyeron en alguna manera su producción en el primer trimestre y estos 2 factores nos generaron un primer trimestre del 2014 en Estados Unidos relativamente débil, más débil de lo que se anticipaba. Seguimos pensando que el crecimiento puede ser de 2.8 en el año 2014, eso es lo que proyectamos en las perspectivas económicas globales. Sin embargo, el riesgo es que el crecimiento pueda ser ligeramente menor a eso, un poco de persistir más allá del primer trimestre ciertas señales de debilidad. En Europa estamos viendo ya una recuperación pasando de tasas de crecimiento negativas a una tasa de crecimiento esperado en la zona del euro de 1% este año, que se está reflejando no solo en el centro de Europa, principalmente en Alemania, sino que también en las economías del sur de Europa y estamos viendo obviamente una corrección financiera muy importante en estas economías, lo cual es una muy buena señal. Grecia regresando a los mercados, Portugal ya saliendo, o digamos, está anticipando la salida del programa con el fondo y con ya salidas importantes a los mercados para financiar sus requerimientos financieros, y en eso vemos obviamente una situación que continúa siendo muy compleja y muy complicada en Europa, pero vis a vis lo que vivimos hace 2 años, claramente vemos una mejora muy importante. Retos todavía considerables, claramente el avance en lo que sería una unión bancaria, todavía los retos fiscales de mediano plazo en economías con bajo crecimiento, con altos niveles de deuda y con tasas de desempleo tan elevadas son retos fundamentales que van a seguir afectando a la zona del euro en los próximos años. Y ahora, digamos, un tema importante que mencionamos en nuestros reportes es el riesgo de la deflación, ¿no? En la medida que un proceso deflacionario nos lleve a mayores, o no solo deflacionario, sino un proceso de tasa de inflación muy baja por un periodo de tiempo relativamente prolongado, nos puede llevar a obviamente tasas de interés reales más altas, nos puede llevar también a que muchas decisiones de consumo e inversión se vayan posponiendo y obviamente a un proceso de que el ajuste de los costos unitarios de la mano de obra en
en una unión monetaria no se pueda llevar a cabo con la fuerza que se tendría que llevar a cabo. Una tasa de inflación más elevada permitiría mayor ajuste en salarios y precios relativos dentro de la zona del euro y por lo tanto permitiendo el ajuste de precios relativos que la zona tiene que llevar a cabo. El otro riesgo muy importante a nivel mundial claramente es la economía china. La economía china sigue creciendo a tasas muy elevadas, esperamos para este año un crecimiento de 7,5%, pero claramente con dos desbalances muy importantes. En términos de la intermediación financiera en China, en los últimos 5 años, el crédito total al sector privado en China pasó de 130% del PIB en el año 2007-2008 a 200% del PIB en la actualidad. 70 puntos del PIB en 4 años, 5 años. 70 puntos del PIB es mucho más del sistema financiero de casi todos los países de América Latina. En proporción, eso quiere decir que en 4 años y vis a vis su sistema financiero, básicamente lo aumentaron en 50% en 4 años, sobre todo a través del crecimiento de vehículos no bancarios y por lo tanto se presume sin los controles de crédito tradicionales adecuados, etcétera, por lo cual puede haber una toma de riesgos importantes. Por otro lado, cuando vemos las fuentes de crecimiento por el lado de la demanda agregada, vemos que el crecimiento se ha basado de manera importante en el crecimiento de la inversión y menos en el crecimiento del consumo. Principalmente la inversión como porcentaje del PIB en China pasó de alrededor de los 40% del PIB a una tasa más cercana al 47% y por lo tanto muy probablemente generando proyectos no rentables, pero también generando la necesidad de un proceso que para mantener un crecimiento de entre el 6 y el 7,5% va a hacer falta una recomposición de las fuentes de crecimiento hacia el consumo y desviándose de la inversión. Obviamente en los últimos meses los riesgos geopolíticos han aumentado, obviamente por la situación en Ucrania y las tensiones entre Ucrania, Rusia y Europa y Estados Unidos. En ese sentido, esta es una fuente potencial de riesgos que está latente y que tenemos que monitorear de manera importante. En términos de los mercados emergentes, el cambio en el contexto de crecimiento en estos mercados es muy importante de resaltar. Estas gráficas nos muestran, la gráfica que tienen ustedes a la izquierda, nos muestra para cada uno de los años, o sea, octubre de 2009, octubre de 2010, octubre de 2011 y abril del 14, básicamente, ¿qué esperábamos para el crecimiento versus el crecimiento del 2010? La línea azul nos dice que en 2009 esperábamos que el crecimiento en 2011 fuese un punto más alto que el 2010. En 2012, un punto y cachito más que el 2010, y o sea, que el crecimiento continuara creciendo en los mercados emergentes. A partir del 2010, ya vemos que la línea negra para el 2010 esperaba que el crecimiento para los años subsecuentes fuese menor. Nos vamos al 2011, todavía menor. 2013 igual, 2014 igual. Esto quiere decir que los últimos 3, 4 años hemos visto una desaceleración versus las expectativas que teníamos hace algunos años, muy importante en los mercados emergentes. Otra manera de ver esto es la gráfica de la derecha que nos dice cuántos países de economías emergentes o qué porcentaje de los países de economías emergentes están creciendo menos que lo que crecieron en promedio entre el año 2003 y 2007. Y vemos que hoy casi el 90% de estas economías están creciendo menos que en 2013. Lo que estamos viviendo en América Latina no es particular de nuestra región, es un proceso global de desaceleración de crecimiento en las economías emergentes, en cierta medida también guiada por la desaceleración de las principales economías emergentes como China e India, y también por un proceso en el cual los grandes estímulos que se implementaron después de la crisis financiera internacional se están retirando, tanto en China como en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Tanto el estímulo fiscal como el estímulo monetario. Este mapa básicamente resume lo que decíamos que eran las principales influencias externas para nuestra región, mayor crecimiento en Estados Unidos, pero que viene de la mano
de condiciones financieras menos laxas y por otro lado menores precios de las materias primas proveniente del menor crecimiento económico en China. Nosotros creemos que este obviamente va a ser un entorno que va a estar determinando el desempeño de la región en los próximos años y por lo tanto el crecimiento promedio de América Latina en los próximos 5 años va a ser casi de un punto porcentual menor del que tuvimos en el periodo 2004-2012. Y como decía en la introducción, si ustedes ven el crecimiento de la inversión, en la región se ha desacelerado de tasas de crecimiento de 2 dígitos a niveles de 4% el año pasado y a niveles esperados menores al 2% este año. Un tema muy importante, la región es una región que ha invertido poco, en los últimos 10 años empezó a corregir este faltante de inversión, sin embargo ya estamos viendo un regreso a tasas de crecimiento bajas en la inversión privada y pública y por lo tanto un factor importante aunado al tema de las reformas estructurales y parte de la importancia de las reformas estructurales es recuperar un proceso de inversión dinámico en los próximos años. Este es el promedio para la región, pero si lo vemos país por país, lo vemos en todos los países, de todas las economías grandes de América Latina. Una parte obviamente es el ciclo de las materias primas que también está llevando a que se reduzca de manera importante el crecimiento de la inversión en este sector, pero va más allá de lo que estamos viendo en el sector de materias primas. Resumiendo un poco los números para la región, esperamos un crecimiento para América Latina de 2,5%, bajando del 2,7% del año pasado. Brasil lo vemos creciendo en 1,8%, México 3%. México tuvo un crecimiento muy débil el año pasado. En 2003 estamos esperando que de la mano de la recuperación de la economía de Estados Unidos y también habiéndose arreglado temas asociados a un menor crecimiento de la demanda doméstica, México empieza a crecer más, pero también nuevamente tuvo un primer trimestre débil y estos números están sujetos, digamos, a un riesgo, estando en un banco central, un sesgo a la baja, ¿no? En nuestro pronóstico, dado lo que vimos en el primer trimestre del año. El promedio de las economías más grandes de la región, lo que llamamos las 6 economías de América Latina, creciendo más o menos igual que el año pasado. Otros exportadores de materias primas bajando de manera importante. En otros exportadores de materias primas tenemos a Venezuela, Argentina, Paraguay, estos países bajando, Ecuador, Bolivia, bajando de manera importante su crecimiento. En Venezuela estamos esperando una tasa de crecimiento negativa. Venezuela con problemas obviamente de balanza de pagos importantes, con un régimen de tipo de cambio con varios niveles de tipo de cambio y restricciones importantes, tanto en la cuenta corriente como en la cuenta de capital, y con un nivel de inflación que es el más alto del mundo hoy en día, cerrando el año pasado alrededor del 57%. Luego vemos economías que obviamente que venían creciendo bien, pero exhibiendo cierta desaceleración, como puede ser Paraguay, Ecuador y Bolivia, y vemos Argentina también terminando el 2013 con una pérdida de reservas importante, implementando medidas que apuntan en la dirección correcta para lograr estabilizar la pérdida de reservas internacionales y también para lograr estabilizar la inflación, pero claramente es una situación que está evolucionando y que tenemos que monitorear de manera importante. Los países obviamente de la cuenca del Pacífico mantienen tasas de crecimiento importantes en un entorno de salud financiera, fiscal, etcétera, en Chile, Colombia y Perú. Colombia y Perú con tasas de crecimiento esperadas para este año elevadas, similares a la del año pasado en Perú, un poquito más alta. Estamos anticipando 5,5% de crecimiento para el 2014. Colombia con una ligera aceleración y Chile sí exhibiendo una desaceleración importante. A lo largo del año pasado la economía chilena sufrió una desaceleración muy importante de la inversión privada y la economía terminó el año creciendo a tasas muy bajas y por lo tanto estamos anticipando una tasa de crecimiento de 3,6 que es muy baja comparadas con los 4,5 que venía registrando en años anteriores. Ahora el nuevo gobierno tiene una agenda muy importante de reforma en el ámbito educativo y para financiar estos cambios ha propuesto una reforma fiscal importante. Yo creo que es un tema importante a seguir en la región, la reforma fiscal en Chile.
Esto fue más o menos, si pasamos a los temas que mencionaba que creo que son importantes para la región: política monetaria en Estados Unidos, precios de materias primas, política fiscal, sector externo y sector financiero. Si quieren, vamos rápidamente. Un tema importante es qué podría pasar con futuros episodios de volatilidad en los mercados financieros en Estados Unidos a raíz del proceso de normalización de la política monetaria. Vimos en el periodo mayo-junio del año pasado una gran volatilidad en los mercados locales. La gráfica a la derecha nos muestra lo que fueron los choques de política monetaria en Estados Unidos en mayo y junio del año pasado, medidas por aumento de la tasa de 10 años en los bonos del Tesoro, que están negativamente correlacionados con la bolsa de valores en ese país. Fue un choque muy, muy grande dada la perspectiva histórica y generó una correlación muy, muy alta en las tasas de largo plazo de la economía de la región, que es lo que vemos en la gráfica de la izquierda. Una correlación muy atípica de la que comparado con la que habíamos visto en los 10 años previos. Eso se puede deber a que la nueva regulación financiera hace que los intermediarios financieros no puedan reaccionar con la misma agilidad y la misma potencia que reaccionaban en otros episodios. Puede ser que realmente los mercados tengan una reacción no lineal, que a cambios muy grandes reaccionen con un coeficiente mucho más alto que cambios pequeños. También puede ser que los precios de los activos en ese momento hayan estado muy comprimidos por el QE en Estados Unidos, el QE en Japón, el QE del Banco de Inglaterra, y realmente estábamos justo en el pico de la toma de riesgos por parte de los inversionistas, y este cambio de expectativas generó una reacción muy importante. Y también puede tener que ver con que este primer anuncio del cambio en el contexto financiero internacional haya hecho que los inversionistas también lleven a cabo un proceso de reevaluación de los fundamentos de algunas economías emergentes. Después de un periodo de gran liquidez en donde tal vez la distinción entre economías fundamentalmente sanas y algunas economías más vulnerables no se realizó de manera exhaustiva por la búsqueda de rendimiento, tal vez en este momento los grandes inversionistas empezaron a distinguir más y vimos grandes movimientos eventualmente en ciertos países que se percibieron como más vulnerables. En esta gráfica nomás ilustramos dónde estaban las tasas de interés reales de largo plazo en cada uno de estos países antes del anuncio del tapering, que es el punto negro, comparado con el rango histórico donde se habían movido. Y vemos que básicamente estábamos partiendo de un punto inicial donde las tasas de interés estaban bajas, muy bajas, a lo largo de todos los mercados emergentes. Los precios de los activos en muchos de ellos estaban caros, y esto probablemente también haya generado una reversión hacia una relación un poco más normal. Si uno corre un modelo más sofisticado, uno puede detectar que los precios de los activos en varias economías emergentes previo al anuncio del tapering también estaban lejos de su relación de equilibrio histórica, y básicamente el momento era un momento adecuado para tener una reacción tan importante por la toma de riesgo que se había visto en esos momentos. Un tema importante que vimos y que hemos venido detectando en mercados emergentes es que cuando estos ajustes se dan y los inversionistas internacionales salen de las economías emergentes, estamos viendo cada vez más un efecto contracíclico de los inversionistas institucionales locales. Este es el efecto sobre, digamos, los flujos de capital hacia mercados emergentes a un choque en la tasa de interés en Estados Unidos. Este es el efecto, digamos, total, que hay como una salida de 20 puntos base del PIB que dura 2 o 3 trimestres y luego regresan a lo normal. Pero lo interesante es que los inversionistas internacionales tienen una caída mucho más grande. Sin embargo, cuando los inversionistas internacionales tienen esta caída, vemos que los inversionistas domésticos aprovechan esta caída en los precios de los activos para repatriar inversiones que tenían en activos alrededor del mundo, tomar ventaja de un tipo de cambio más débil, de una bolsa más barata, de un aumento de las tasas de interés de largo plazo, que saben que es transitoria, porque creen que los fundamentos de estas economías son sólidas, y básicamente generan un efecto en sentido contrario que minimiza el efecto total de esta salida de capitales.
Para tener estos efectos, obviamente es muy importante el desarrollo de los inversionistas institucionales a nivel local, las aseguradoras, fondos de pensiones, etcétera. En esta gráfica básicamente lo que hacemos es resumir cómo creemos que le pegue a algunas economías de la región el choque combinado de mayor crecimiento económico en Estados Unidos y mayores tasas de interés. Claramente las economías de América Central y México se ven beneficiadas, pero las economías del cono sur se ven beneficiadas un poco porque Estados Unidos crece más, pero el efecto de las mayores tasas de interés internacionales en el margen es más negativo porque su comercio internacional, que está más basado en commodities y está más relacionado con la economía, con las economías emergentes, no se ve tan beneficiado por el incremento en la economía de Estados Unidos. El caso de Perú no lo tenemos ahí, pero en promedio sería similar a lo que estamos viendo para Chile, Colombia, etcétera. Luego hacemos un análisis en el estudio sobre el impacto de los términos de intercambio sobre el crecimiento económico. Esta gráfica lo que nos muestra es cuál ha sido el crecimiento promedio de los términos de intercambio de materias primas, solo los términos de intercambio de materias primas, el crecimiento anual promedio para cada economía de la región que tuvo un boom de commodities. En Venezuela vemos que el crecimiento promedio anual en los últimos 10 años de sus términos de intercambios de commodity fue 10%, en Chile fue 9%, en Colombia fue 7%, para el caso del Perú esta estimación nos da 5%, etcétera. Para los próximos años, tomando el precio de los futuros, vemos, solo en el caso aquí de Honduras vemos un cierto crecimiento, pero para el resto de los países los futuros nos indican que los términos de intercambio de los commodities van a ser estables o a la baja. Luego lo que hacemos es estimamos lo que se llama un vector autorregresivo global, tratando de medir el impacto de los movimientos en estos términos de intercambio sobre el crecimiento económico para una muestra de muchas economías emergentes. Cuando hacemos esto, luego utilizamos estos coeficientes para estimar cómo diferentes escenarios de términos de intercambio le van a afectar a la región. El escenario de precios estables nos daría un crecimiento promedio en los próximos 5 años como de un punto porcentual menor al que estamos viendo actualmente. Muy parecido a los pronósticos que mostré inicialmente, que son los que hacen los equipos del Fondo Monetario año con año. Si tomamos en lugar de precios estables, precios de los futuros, el crecimiento promedio de la región todavía sería menor, y si tomamos un crecimiento todavía menor, una caída de 20% en los próximos 5 años en los términos de intercambio de los commodities, nos vamos a un crecimiento promedio en la región de 2%. Este es el efecto de los países. En cada uno de los países de los 3 escenarios, hay que tomar en cuenta que estos son ejercicios econométricos que están sujetos a un grado de incertidumbre muy importante. Lo que nosotros tomamos de estos ejercicios es que aún un escenario de precios de los commodities estables afecta el crecimiento en la región. Y obviamente caídas en los precios de los commodities pueden tener un efecto importante. Alrededor de estas estimaciones tenemos intervalos de confianza elevados, pero los efectos son significativos. Entonces, claramente este es un entorno más complejo en términos de crecimiento para la región. La desaceleración, una desaceleración más rápida a la esperada en la economía de China obviamente es un riesgo. Nosotros estimamos que por cada, digamos, reducción de 1% del PIB en China, los términos de intercambio de los commodities para la región caen 4%, y en escena caen 4% y se van recuperando nomás muy gradualmente a lo largo de los años. Esto nos dice que si, por ejemplo, la economía china en los próximos 2 años se desacelera a tasas de crecimiento del 6%, estaríamos viendo una caída adicional en el precio de los commodities tal vez de alrededor de 6%. Difícil saber cuánto de esto puede ya estar incluido en los precios de los futuros y cuánto no, pero claramente si tomamos el escenario de crecimiento esperado para China de los principales analistas económicos, para los próximos 2 o 3 años veríamos un promedio de 7%, entonces abajo del 7% estarían empezando a operar estos efectos. Tema muy importante para la región en términos de dónde puede venir el crecimiento futuro. Por un lado, estamos viviendo en casi todos los países de América
mercados laborales bastante apretados. La línea, la barra gris es básicamente el rango histórico en el cual se ha movido el desempleo, en este caso en Brasil, entre 5 y 12%. Hoy estamos en el nivel más bajo. Chile, entre 6 y 10, estamos en el nivel más bajo. Colombia, entre 10 y 14, estamos en el nivel más bajo. Perú, entre 6 y, digamos, 8, también el nivel más bajo. Y Uruguay, lo mismo. El único caso, México tiene un rango de fluctuación menor. Y al haber sido la economía, una de las economías de la región que menos creció en la última década, pues claramente no tiene un mercado laboral tan apretado. Pero lo que esto nos dice es que también va a ser difícil crecer a través de implementar políticas de demanda que se van a enfrentar con un mercado laboral en el cual las presiones inflacionarias pueden surgir de manera rápida. ¿Por qué? Porque está en una situación relativamente apretada. Por lo tanto, una conclusión importante es que trabajar en reformas en los mercados laborales que permitan ampliar la fuerza laboral a través de mejorar el capital humano, de ampliar la participación de la mujer en la fuerza laboral, etcétera, podrían ser reformas importantes para aliviar estos cuellos de botella. Y también mirando al crecimiento potencial de largo plazo, las reformas estructurales van a ser muy importantes para incrementar este crecimiento. Cuando uno ve rápidamente a la región, cada país tiene temas idiosincráticos importantes que serían relevantes de atender con reformas estructurales. Sin embargo, el tema educativo es un tema generalizado en la región. Aún el país que mejor score tiene en las pruebas PISA está en el 20% más bajo de la distribución internacional. Y todos los países de América Latina tienen un desempeño muy malo en estas pruebas de calidad educativa. Si vemos el tema de la infraestructura, también vemos déficits importantes en la región. Y si vemos el tema de facilidad para hacer negocios, hay países que han avanzado de manera importante, pero también vemos rezagos considerables. Entonces, yo diría el tema de la infraestructura, el tema de la educación, en varios países el tema de la energía, son temas cruciales para liberar cuellos de botella que permitan a la región crecer de manera importante en un entorno internacional menos favorable como el que vamos a vivir. En términos de política fiscal, no me quiero extender mucho, pero la gran solidez de finanzas públicas que vimos en la región en los años previos a la crisis ha dado lugar a un nivel de solidez un poco menor. Superávits primarios más bajos y crecimiento del gasto que ha continuado. Un espacio importante que vemos para atacar estos problemas son los subsidios energéticos. Aquí vemos subsidios al petróleo y gas. Varios países de la región con gastos de mayores a 4% del PIB, hasta el 7% del PIB en subsidios al petróleo y gas. Y aún países que no tienen niveles tan altos están en alrededor del 1%. Cuando vamos al tema de la electricidad, muchos países que están gastando entre 1,5 y 3 puntos del PIB en subsidios a la electricidad. Claramente muchos de estos subsidios no están bien focalizados y por lo tanto moverse a subsidios menores y mejor focalizados es un tema muy importante. Para, digamos, hacer frente a un entorno de mayor volatilidad en los flujos de capitales y ya con cuentas corrientes deficitarias en la región, claramente los regímenes de tipo de cambio flexibles con esquemas monetarios de metas de inflación son básicamente el esquema institucional adecuado y que han funcionado muy bien. Lo hemos visto en Chile, lo hemos visto en Perú, lo hemos visto en México, lo hemos visto en Brasil, claramente ajustándose a condiciones muy cambiantes, tanto en los mercados de commodities o en la economía real como en la parte financiera. Claramente es un cambio cuántico con respecto a lo que tenía la región en los años 80 y 90. Esto todos ustedes están muy familiarizados, niveles de reservas internacionales cómodas en todas las economías de la región. Este es el nivel de reservas internacionales como proporción del PIB, muy por encima de las medidas que nosotros consideramos adecuadas y muy por encima de los vencimientos de deuda externa que tienen estos países en los próximos 12 meses. Si vemos cómo ha utilizado la región los flujos de capitales y lo comparamos con cómo utilizó la región los flujos de capitales en el otro episodio importante de flujos de capitales en 91-94, yo destacaría dos cosas. Primero, la composición de los flujos. Esto nos muestra que en el periodo 91-94 la composición de flujos de cartera fue mucho más alto que inversión extranjera directa. Entonces,
De 91 a 94, flujos volátiles mucho más importante que flujos estables. Hoy se ha balanceado mucho más la composición entre flujos volátiles y flujos estables. Si vemos el uso de este dinero, el cuadrito azul es básicamente la ampliación del déficit en cuenta corriente. En los 90 utilizamos de manera importante estos flujos para gastar más. Hoy este cuadro es más bajo. Y los cuadros que son más grandes son la adquisición de reservas internacionales por parte de los bancos centrales y la adquisición de activos en el extranjero por parte del sector privado. Esto quiere decir que el sector privado utilizó en gran medida, y el sector público, estos flujos para tomar posiciones en mercados internacionales, tanto financieras a través de compra de bonos, acciones, etcétera, como físicas a través de compras de empresas. Hemos visto un movimiento de varias empresas latinoamericanas adquiriendo empresas en Estados Unidos, adquiriendo empresas en Europa, adquiriendo empresas también adentro de América Latina. Y finalmente, un tema importante para la región en su conjunto ha sido el creciente acceso para el sector corporativo a los mercados, a los mercados de bonos, y obviamente cada vez vemos más economías, no solo Brasil y México, teniendo acceso importante a estos mercados de bonos. Esto se ha hecho de una manera, yo diría, responsable y prudente, en el sentido que no ha habido un incremento importante para la región en los vencimientos en los próximos años, pero claramente hay casos. Aquí lo que estamos viendo son las razones de apalancamiento del sector corporativo. Básicamente estamos viendo la razón evita a pago de intereses. En el caso de Brasil, esta razón es relativamente baja, o sea, las utilidades en promedio alcanzan ligeramente para pagar los intereses, pero vemos 60% de las empresas, solo el 60% de las empresas presenta esto. Hay un 40% de las empresas en donde el evita no alcanza para pagar los intereses. En el resto de las economías este no es el caso, y también lo que es importante, hemos visto en Colombia y Perú que las empresas también han aprovechado este entorno para fortalecer su posición financiera. Lo mismo ha ocurrido en México, ese no ha sido el caso de Chile, y en Brasil ha sido menor. Claramente es un tema en donde aquí el Banco Central ha monitoreado de manera muy estrecha, en el resto de la región también. ¿Qué está ocurriendo con el endeudamiento de las empresas? Que no genere sobreendeudamiento, que no generen descalces de monedas, endeudamiento en moneda extranjera, pero generación de ingresos en moneda local, y que no genere también una toma de riesgos excesiva a veces de las empresas por el lado tal vez de adquisición de empresas en el exterior o activos en el exterior que lo pongan en una situación vulnerable en el futuro. Nosotros creemos en el fondo que este es un tema importante de monitorear, pero creemos que la región lo está haciendo de manera adecuada. Entonces, para adelante, ¿cuáles son nuestras principales recomendaciones de política económica y prioridades que estamos viendo a la región implementar? Es, por un lado, el crecimiento económico. Claramente, como decía Julio, el enfocarse en las reformas estructurales que tal vez se pospusieron, que tal vez no se hicieron con la velocidad deseada, va a ser cada vez más importante para tratar de recuperar tasas de crecimiento más elevadas, mantener los marcos de política fiscal y monetaria creíbles y utilizar en la medida de lo posible claramente la flexibilidad que se cuenta en la parte cambiaria y monetaria, sobre todo en estos países con bancos centrales creíbles, con esquemas de metas de inflación y que tienen muy bien ancladas las expectativas inflacionarias de largo plazo, para básicamente llevar a cabo una política, sobre todo en la parte financiera, contracíclica. La parte fiscal lo vemos más complicado, por lo que ya comentamos. La situación fiscal sí se ha deteriorado en el margen, y claramente el choque de crecimiento para la región en su conjunto puede ser más permanente de, por ejemplo, el choque que se vivió en 2009 y 2010. Para concluir, nada más quisiera mencionar dos cosas. Cuando vemos la región, sobre todo los países del sur de la Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y Perú, claramente muchos de los fenómenos que comenté están tomando lugar, pero claramente con una intensidad mucho menor y a niveles mucho mejores en términos de crecimiento económico. El caso del Perú, crecimiento económico esperado para este año del 5.5%, inflación baja y un marco financiero y fiscal muy sólido. Creemos que es una posición que el país tiene que proteger en los próximos años, y que obviamente hay que anticipar las dificultades por el lado de la economía internacional, por el lado del entorno de materias primas,
para acelerar, digamos, el proceso de reforma estructural en el ámbito educativo, seguir con la agenda tan importante en la parte de infraestructura que se ha venido implementando, y claramente seguir desarrollando el sector de materias primas, donde hay un pipeline muy importante de nuevas inversiones que tiene que entrar en operación en los próximos 3 o 4 años y que va a permitir básicamente un crecimiento muy importante en este sector. Con esto, de nuevo, agradecerle a nuestros huéspedes su gran disposición para tenernos aquí, y bueno, estoy disponible para cualquier pregunta que tengan. Gracias. Bueno, voy a actuar de moderador ahora. Vamos a juntar de 2 preguntas, son 2 preguntas, si hay muchas después juntaremos de 3 en 3. Tenemos más o menos 20 minutos. ¿Quién quiere comenzar? Hay una ya, perdón. Gracias. Buenos días, soy Jacqueline Fox del diario El País. Primero quería consultar si es que los cálculos que se han hecho para Perú son antes o después del ajuste del año base. Mi segunda pregunta es si puede desarrollar un poco mejor una idea que comentó hacia el final de esta de hacer mejoras en el capital humano, por ejemplo, ampliar la participación de la mujer en el mercado laboral. Usted aludió a un cuello de botella al señalar las tasas de desempleo. Entonces quisiera pedirle que desarrolle un poco más esta idea del cuello de botella, que no se puede resolver un poco más porque las tasas de desempleo están relativamente bajas, y le pido esto debido a que en este tipo de cifras no hay alusión a la informalidad. Entonces el desempleo esconde un poco, esas tasas de desempleo esconden un poco eso. Muchas gracias. Una segunda pregunta para juntar la segunda. ¿Dónde está? ¿Lo escucha bien? Sí, a ver. Mi primera consulta es, usted habló de que los países de la región han invertido poco, entonces quisiera que me confirme. Entonces, las autoridades que han pasado en los diferentes gobiernos se han dormido en sus laureles ante los altos precios de los commodities. Y lo segundo es el tema de que ahora que hay una proyección de crecimiento menor en la región, ¿qué cree que el FMI pasará con los programas sociales que diversos países han aplicado? Gracias. La primera pregunta constaba de 2 partes. En términos de nuestras proyecciones se hicieron bajo la metodología con el viejo año base. Básicamente cuando realizamos todas nuestras proyecciones, cuando se realizó el ciclo de proyecciones, con eso trabajamos, y ante ese entorno teníamos una proyección de cierre del año pasado, recuerdo, creo de 5%, y para este año de 5,5%. Con respecto al mercado laboral, yo creo que es muy... el punto que usted toca es muy importante, porque las economías de la región han pasado por cambios estructurales muy considerables en los últimos años. O sea, las economías pasaron de ser economías tremendamente inestables a presentar un ciclo económico más normal, con estabilidad financiera, con estabilidad de precios, etcétera. Y entonces tal vez el análisis histórico de las cifras no nos permite entender plenamente si hay más espacio o no en el mercado laboral, por un lado. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, bueno, con las cifras que tenemos y con el entendimiento histórico que tenemos, se ve menor espacio para crecer sin presionar al mercado laboral del que se tenía al inicio, hace 10 años, cuando las tasas de desempleo eran muy elevadas. La metodología para medir la tasa de desempleo en todos los países de la región
incluye la informalidad. Las encuestas aplicadas mundialmente no distinguen, hay diferentes medidas. Uno podría ver, y me imagino que es a lo que usted hace alusión, por ejemplo, tasas, otras definiciones de desempleo, toda aquella gente que está trabajando más de 35 horas o de 40 horas, toda aquella gente que además de estar trabajando tiene acceso a la seguridad social, y ahí obviamente vemos tasas más elevadas. Entonces, temas importantes para los mercados laborales en la región que se aplican en diferentes grados en los diferentes países son, como mencioné, la mayor participación de la mujer en la fuerza laboral, donde seguimos siendo un continente donde creemos que hay espacio. Digamos, nada más para poner un ejemplo, el día de ayer estaba leyendo parte del reporte que estamos haciendo para Panamá. Las mujeres en Panamá son un porcentaje mucho más alto de los graduados universitarios que los hombres. En términos de grados de escolaridad, tienen obviamente un mayor grado de escolaridad y mejores calificaciones promedio. Sin embargo, son un porcentaje bajo comparado aún con la región en la participación de la fuerza laboral. Claramente, un país que está invirtiendo de esa manera en su capital humano y luego no lo está utilizando de la mejor manera posible, tiene un espacio importante para lograr un incremento en el producto potencial en el futuro. Cosas muy similares vemos en el resto de la región. Entonces, yo hice hincapié en el tema de la participación de la mujer en la fuerza laboral. También es cierto, un espacio muy importante para mejorar el mercado laboral y disminuir el potencial cuello de botella que este puede representar es claramente medidas que fomenten la formalidad. En la medida que podamos pasar más trabajadores al sector formal, donde estos trabajadores son más productivos, claramente vamos a seguir teniendo la misma tasa de desempleo en términos, porque al pasar un trabajador de estar empleado en la formalidad sigue estando empleado, sin embargo, su productividad va a ser más alta y por lo tanto la capacidad productiva del país va a ser más alto. Se han hecho muchos estudios en donde vemos que, de nuevo, en diferentes grados, en la región, a veces las empresas pequeñas, cuando uno ve, digamos, la pirámide empresarial, ven que la pirámide está como bien constituida en la parte alta y en la parte baja, pero en el medio a veces tenemos un nivel atípicamente bajo de empresas, lo cual lo que nos está diciendo es que el crecimiento de las empresas se ve interrumpido, se ve dificultado por barreras importantes en el segmento medio de crecimiento. Esto lo que hace es que tengamos una proporción muy importante de nuestros factores en empresas chicas y no en empresas medianas, y que dificultemos este crecimiento. Y claramente las empresas medianas son más productivas que las empresas chicas. Las empresas chicas tienden a ser más informales que las medianas, entonces el combate a la informalidad claramente es un tema importante en donde podemos romper con parte de estos cuellos de botella. Entonces, en el mercado laboral hay obviamente ámbitos para hacer cambios importantes y lograr más espacio para el crecimiento en la infraestructura, en la educación, y creo que este es un ámbito donde ya hemos visto en la región cambios en los últimos años, pero claramente hay que trabajar de manera importante. Con respecto a la inversión, tal vez me expresé mal. La región es una región que históricamente invierte poco. Entonces, yo no, lo que dije, yo no quise decir que la región desaprovechó, digamos, los últimos años de grandes ingresos de los commodities. La región es una región que, si uno observa los últimos 40 años y lo compara con Asia, nuestra tasa de inversión es baja. En los últimos 10 años la región ha aumentado de manera importante sus tasas de inversión. Y obviamente el Perú, yo creo que es uno de los países que ha hecho más en términos de incrementar la tasa de inversión. Sin embargo, ahora se nos presenta el gran reto de, al ver la desaceleración de las tasas de inversión, cómo podemos reemplazar el ímpetu que vimos que provenía del ciclo de los commodities con mayor inversión en otros sectores. El sector de la infraestructura nuevamente es un tema clave. ¿Por qué? Porque
empezamos de niveles y calidad de la infraestructura que no eran los adecuados, pero con el crecimiento económico tan importante que tuvo la región, la infraestructura se volvió todavía un cuello de botella más importante en casi todos los países. Entonces, claramente hay una necesidad en el ámbito de carreteras, en el ámbito de puertos, en el ámbito energético, etcétera, de inversión en infraestructura en la región. Y con respecto a los programas sociales, claramente en los próximos años y la visión del fondo es que, digamos, primero el crecimiento económico va a ser más bajo, las tasas de interés van a ser más altas, pero claramente la situación fiscal de las economías de la región es lo suficientemente sólida como para mantener la disciplina fiscal y al mismo tiempo mantener lo que se ha logrado en el ámbito social. Y como mencionaba, hay muchos espacios. Aquí ilustramos solo uno, que es en el ámbito de los subsidios energéticos. Una parte muy importante de estos subsidios se va al 10% más rico de estas sociedades. Entonces, el solo permitir la focalización de estos subsidios y utilizar parte de estos ingresos provenientes del ahorro de la focalización para ajustar las finanzas públicas si hay choques negativos, pero otra parte para implementar políticas sociales, yo creo que es posible. Y claramente, como usted lo menciona, el reto va a ser, porque lo hemos visto también, digamos, con ciertas manifestaciones que hemos visto en varios países de la región, pues claramente estas nuevas clases medias también tienen niveles de demandas sociales elevadas con respecto a la calidad del gasto público, etcétera, que va a ser importante atender, pero no solo con recursos, también con diseño de buenas políticas sociales. Y ahí el tema de la calidad, el tema de la medición de los efectos de nuestros programas sociales y el tema de la focalización de subsidios va a ser importante. ¿Más preguntas? Y acá hay tres, juntemos los tres. Claro. Alfredo. Gracias, Alex, por venir y gracias por la presentación. Yo quisiera hacer tocar dos temas. Uno es la sensibilidad que has mostrado de las tasas de interés, de los shocks externos de tasas sobre las economías de la región. La verdad que, bueno, creo que todos lo sabemos, pero creo que la forma en que lo has presentado pareciera que el ajuste de Reserva Federal, es decir, el momento en que la Reserva Federal ya empiece a subir tasas de interés, el shock negativo va a ser mucho más fuerte que el shock positivo que podríamos ver del crecimiento de Estados Unidos o de las economías desarrolladas. Y quisiera que nos des un poquito una idea de cómo es que afectaría a los distintos países. Obviamente, si puedes tocar algo de Perú sería interesante. La otra es un poco cuestionar el tema de China. Creo que de alguna manera lo que tú dices es absolutamente cierto, de que ha habido un nivel de bancarización espectacular y obviamente que es un modelo que depende mucho sobre la inversión. Sin embargo, cuando lo es de otra manera, es un país de que no ha tenido, o no tiene un déficit en cuenta corriente. Por lo tanto, gran parte del endeudamiento es al final de cuentas entre nacionales chinos. Entonces, si hubiesen crisis financieras, no son crisis financieras que podrían tener una gran repercusión internacional al resto del país. Y la segunda es si es que no piensas de que China tiene suficientes instrumentos como para poder estimular a la economía y no caer en esta crisis de crecimientos bajos, bajos para los niveles de China, pero de bajos crecimientos, ¿no? Mi preocupación es un poco qué es lo peor que puede pasar en China, y creo que estas son las dos ideas que te planteo, ¿no? Buenos días. Mi pregunta va con el crecimiento de América Latina, pero un poco más a largo plazo. En 1977, antes del inicio de las reformas en China de Deng Xiaoping, la economía de América Latina y el Caribe era 7 veces
más grande que la de China, medido con el PBI a tipos de cambio de mercado. Hoy en día, la economía de China es mayor que la de toda Latinoamérica y el Caribe juntas. ¿Cómo explica usted esta disparidad tan abismal en las tasas de crecimiento? ¿Es solo porque la inversión en China, como porcentaje del PBI, en promedio ha sido el doble o más que la de América Latina? ¿O cree usted también que detrás de esa disparidad en las tasas de inversión hay otras causas más profundas? Gracias. Última pregunta, sí. Sí, buenas. Soy Luis Jaime Cisneros de la agencia France Press. Quería hacer una pregunta al señor Werner. Si pudiese abundar en sus comentarios en detalle sobre dos economías de América Latina que aparecen frágiles a la luz del documento, la Argentina y la de Venezuela. Quería preguntarle si desde su punto de vista ve perspectivas de recuperación en Venezuela a partir de los anuncios o de las insinuaciones o indicios que ha dado el gobierno venezolano de medidas que se iban a tomar en corto plazo. Y si pudiese abundar un poco también en comentarios sobre la situación argentina. Ok. A ver, con Alfredo, tal vez algunas aclaraciones que no hice en la presentación. En todas nuestras estimaciones sobre los efectos de la normalización de la política monetaria en Estados Unidos, estamos tomando los efectos sobre la tasa de interés a 10 años de los bonos del Tesoro. Entonces, en la medida que el aumento que vimos de tasas que estaban por debajo de los 2 puntos porcentuales, a tasas que llegaron a estar a 2.80, tocando los 2.90, etcétera, eso fue un choque muy grande. Para adelante, claramente, cada uno de nosotros podrá tener cuál es el nivel, cuánto nos falta en la tasa de 10 años hasta llegar al equilibrio, pero claramente vimos una corrección importante. Entonces, yendo para adelante, tal vez en el momento en el que empiecen a aumentar la tasa de interés de corto plazo, los choques vayan a ser más pequeños de los que vimos ahora. Y eso es lo que nosotros creemos, que ya en la medida que la comunicación de la Reserva Federal se ha ido ajustando a la observación que tuvieron de cómo reaccionaron los mercados, probablemente choques posteriores vayan a afectar menos las tasas de interés de largo plazo. Un tema importante es que la tasa de interés de largo plazo en Estados Unidos, o la reducción tan grande que vimos en la tasa de interés de largo plazo, tenía dos componentes. Uno es la reducción en la expectativa de tasas de corto plazo del futuro. Y otra es la reducción muy grande que hubo en lo que se llama la prima de riesgo en estos bonos. Con respecto a la corrección de esa prima de riesgo, ya se llevó a cabo una parte muy grande de esa corrección. Entonces, en la medida que los ajustes en la tasa de interés de Estados Unidos de corto plazo que se esperen hacia adelante sean suaves y predecibles, los efectos de estos cambios van a ser menores. En la medida que en esta trayectoria tengamos sorpresas que hagan pensar a los mercados que una trayectoria que ellos pensaban que se iba a llevar a cabo en 3 años, se va a llevar a cabo en 1 año y medio, eso va a tener efectos importantes. Entonces va a depender mucho de las noticias económicas que tengamos. Cuando pensamos un poco cómo nuestros cálculos de la interacción del mayor crecimiento en Estados Unidos, de la mano de mayores tasas de interés, le puede afectar al Perú, si vemos nosotros nuestros cálculos para Chile y para Colombia, por ejemplo, al final del día nos dan efectos sobre las tasas de crecimiento que están entre 0.1, 0.2 y 0.3. Yo creo que, y eso, digo, dado el rango de incertidumbre y dado el rango de otros choques, digo, es un efecto negativo, pero yo diría pequeño, donde básicamente casi los dos efectos se compensan y queda un efecto residual pequeño para el Perú. Yo creo que tu comentario, pregunta sobre el tema chino es bien importante. Con respecto al tema de que esto no representa una crisis internacional, desde el punto de vista de una situación, digamos, de primer orden, tienes razón. Ahora, en China ha habido una entrada de capitales importantes que se ha traducido también en una acumulación de reservas importante. Parte de esto fue los superávits en cuenta corriente. En la medida que los superávits se han hecho más chicos, también entradas de capitales.
Pero tú tienes razón, o sea, claramente es ahorro doméstico financiando lo que, según algunos analistas, pueden ser inversiones cada vez más riesgosas domésticas. En este sentido, de haber un problema financiero, la corrección es una corrección interna, pero también implica un tema distributivo interno importante. Los ahorradores, ya sean los ahorradores o el gobierno, terminarían absorbiendo parte de este costo. Si eso ocurre, claramente tendrías que el consumo se afectaría. Obviamente, en el contexto de un problema financiero, difícil pensar que la inversión puede seguir creciendo, entonces podrías encontrarte en una situación en la cual se desacelera la inversión y tal vez se desacelera el consumo. Entonces, probablemente en términos de contagio internacional se dé más por el lado real de la economía que por el lado financiero, pero, digamos, ese escenario sería el escenario que algunos analistas tal vez tienen en mente. Ahora, tu segundo punto, dada la capacidad, los instrumentos con los que cuentan las autoridades en China, ¿es factible pensar que esto puede ocurrir? ¿O no tiene el gobierno la capacidad y el espacio fiscal para hacerle frente a esto? Yo creo que la gente que sigue de cerca a China, tanto en el Fondo Monetario como en otras instituciones, cree como tú, que básicamente puede que haya un problema. Si el problema se materializa, China hoy cuenta con los espacios y con los instrumentos. Por lo tanto, es importante que la corrección empiece relativamente pronto, no como un problema, sino como un proceso gradual para que este problema no se haga más grande. Si el problema se sigue haciendo más grande, como siempre llega a un nivel en el cual los instrumentos y el espacio con el que cuentas no es suficiente, pero hoy por hoy claramente yo creo que el consenso es que de materializarse un problema es manejable y por lo tanto el escenario central es un escenario con una probabilidad elevada en el cual la tasa de crecimiento va descendiendo de manera gradual, que es básicamente la trayectoria deseada por las autoridades en China y que no representa un colapso del crecimiento, pero que en la medida que esa senda no esté totalmente incorporada hoy en los precios a futuros de las materias primas, etcétera, puede tener una afectación adicional sobre las materias primas, pero yo creo que ese es el escenario más probable. Crecimiento de China versus crecimiento en América Latina, pues creo que claramente si uno ve la economía china, las ganancias que se han dado en términos de productividad han sido muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque el solo hecho, si uno calcula el cambio en productividad de pasar la cantidad de mano de obra que ellos pueden pasar del campo a las ciudades año con año, actividades con un valor agregado más alto, claramente de la mano de una mayor inversión ha habido un incremento en productividad muy importante. En América Latina pasa exactamente lo contrario. El crecimiento en productividad históricamente, si uno ve las últimas 3 décadas, ha sido muy, muy bajo en la región y es uno de los principales problemas de nuestras economías. La última pregunta, Argentina y Venezuela, yo diría claramente, Argentina y Venezuela son dos economías muy diferentes. Claramente, yendo al caso de Venezuela, en las últimas semanas vimos un anuncio de este nuevo segmento en el mercado cambiario, donde básicamente se tiene un tipo de cambio que refleja una depreciación muy, muy elevada y que básicamente reconoce un poco la realidad del mercado cambiario actual en Venezuela y es un paso obviamente a resolver parte de los problemas de balanza de pagos que habían experimentado con un tipo de cambio, llamémosle más, que refleja de manera un poco más fidedigna la situación en el mercado cambiario, la situación en la balanza de pagos. Va a haber más actividad en ese mercado. Obviamente también mejora la situación fiscal porque uno de los grandes vendedores de dólares es el gobierno a través de la empresa petrolera y claramente es uno de los temas que tienen que corregirse, pero claramente los problemas de esa economía van más allá de solamente un ajuste cambiario. En el ámbito fiscal, pues nomás vimos, digamos, en el tema de subsidios hay gastos muy importantes, hay un déficit fiscal considerable y niveles de inflación que están rozando el 60%, entonces hay retos importantes, pero sí es un movimiento importante.
Y en el caso de Argentina, como dije, claramente también el año pasado tuvieron presiones importantes en la balanza de pagos, pérdida de reservas importantes. El Banco Central este año movió o permitió un movimiento del tipo de cambio en enero. El Banco Central también llevó a cabo un ajuste en las tasas de interés reales importante, y hemos visto al gobierno empezar a reducir subsidios en la parte de gas y agua, y entonces obviamente vemos el principio de lo que son medidas en la parte fiscal, pero también en la parte monetaria, y obviamente es una situación donde el gobierno ha estado tomando medidas y dando anuncios que tenemos que seguir monitoreando, y básicamente esa es la situación. Creo que son situaciones que todavía se están desarrollando y es muy difícil hacer una evaluación en este momento, pero claramente en el caso de Argentina las medidas van en la dirección correcta y tendremos que seguir viendo exactamente cómo evoluciona la inflación y cómo evolucionan las medidas que toman las autoridades. El nivel de reservas internacionales se ha estabilizado, ha tenido cierta recuperación, entonces estaremos monitoreando esa situación. ¿Una más? Sí. Dos preguntas más y terminamos. Ahí hay una. Que sean cortas las preguntas, por favor. Aló. ¿Qué tal? Diego Borges, de Apoyo Consultoría. Tenía una consulta. Quería saber qué estaba detrás del mayor crecimiento, el mayor dinamismo de la región para el 2015, ¿no? Porque si repasamos, o sea, como hemos visto, China se va a desacelerar de todas maneras, inclusive hay un riesgo de un hard landing que te afecta a precio de los commodities, Chile, Perú. Por otro lado, también está Brasil, Argentina, que tienen que hacer reformas estructurales, ajustes que de todas maneras, si bien son positivos, en el corto plazo te podrían afectar el crecimiento. Eso es básicamente, y en línea con esa pregunta también, si sacamos a México del análisis, es decir, si tomamos solamente a Sudamérica, ¿este panorama de mayor dinamismo cambiaría? Gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí. Buenos días, Omar Meriluz del diario Gestión. Una consulta, quería saber, usted dijo que el estimado de inversión privada para la región es 2,5% de crecimiento para este año. Quería saber cuál es el estimado específico para Perú. También mencionó que el estimado de crecimiento es 5,5%. Justo el señor Velarde ya había adelantado que también reducción su estimado de crecimiento debido a, digamos, una esperada menor producción minera. Quería saber cuáles son, digamos, los sectores que ayudarían al crecimiento de 5,5 según la perspectiva del FMI y quizá qué sectores estarían más débiles este año. Gracias. La primera pregunta, claramente surge la duda cuando uno ve todas las tendencias y ve los números, porque estamos esperando una recuperación el año entrante, y es básicamente por los promedios. Pero es importante porque al final del día el número para 2013 y 2014 es muy bajo, porque Brasil y México han tenido crecimientos bajos, muy bajos estos años. Entonces, lo que reflejan estos promedios es que para el 2015 Brasil va a crecer un poco más. ¿Y por qué va a crecer un poco más? Principalmente porque hemos visto cómo la incertidumbre de política ha venido disminuyendo y esto eventualmente va a tener un efecto sobre la inversión, y también porque el programa de infraestructuras va agarrando velocidad y esto va a ayudar al crecimiento de esa economía. Y luego la economía mexicana también viniendo a una tasa de 1.1 de crecimiento, a este año a 3 y el año que viene a 3.5, 3.7, etcétera, pues claramente esas dos economías que representan un porcentaje muy alto de la región compensan bajos crecimientos en otros lados o no aceleraciones de crecimientos en otras economías. Pero un poco yo creo que básicamente es
el crecimiento transitoriamente bajo o más bien la senda de recuperación del crecimiento en México y cierta recuperación del crecimiento en Brasil y Chile para el año entrante. Con respecto a Perú, ¿qué sectores? Claramente nuestro pronóstico, el sector minero está teniendo un crecimiento más elevado que el año anterior, y yo creo que también la parte de construcción, por la parte de infraestructura, etcétera, puede estar teniendo en el margen una ayuda con respecto al año 2013. Ahora, no me gustaría entrar en más detalles en esa pregunta, porque el cambio de año base nos va a generar varios ruidos al no conocer exactamente la composición nueva del producto, etcétera, y me gustaría esperarme hasta básicamente tener información más sólida en eso y ya hacer una reflexión con la descomposición de los nuevos datos de producción con ese índice. Pero yo lo que diría es, con respecto a la economía del Perú, lo que hemos visto en nuestras visitas a este país es las perspectivas positivas que hay en el sector minero para los próximos 3 años. De cumplirse, claramente le permitirán al Perú compensar escenarios de precios no tan buenos con un escenario de producción relativamente bueno. Entonces, el foco de que esos proyectos se concluyan a tiempo, etcétera, es importante, y claramente el resto de la economía ha venido operando de manera muy favorable, y básicamente esperamos que esto se mantenga. Ya el número y el ciclo alrededor de esta tendencia de un crecimiento promedio elevado lo irán determinando los diferentes choques, pero creemos que justo el sector vulnerable es un sector que en Perú se anticipa que tenga un crecimiento por el lado de la producción, dadas las inversiones que se vinieron haciendo en los últimos años. Gracias. Muchas gracias, Julio. Nos vemos en la noche. Cuídate mucho, por favor. Ahí tienes tu reunión de... El directorio, sí. No de política, pero sí de estar normal. ¿Para cuánto lo tienes? Sí, mandame. Ah, ok. Gracias. Por favor. Nos vemos en la noche. Perfecto, cuídate, Alejandro. Gracias, Por favor. Si no deja pasar, señor.